Muy buenas noches, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les proponemos temas económicos, porque tienen directa relación con lo social que está padeciendo el país en estos momentos. Vamos a hablar en primer término, en el primer bloque, con el ministro de Hacienda, don Óscar Llamosas, acerca del plan de consolidación económica de este gobierno. Pues, ¿qué va a pasar con el presupuesto si el Senado incluye a docentes, médicos y también a otros sectores que están pidiendo reajustes salariales? El siguiente bloque vamos a hablar acerca del impacto que está teniendo el paro de camioneros en nuestro país. ¿Estamos al borde del desabastecimiento o no? Por esta situación, de eso vamos a hablar con César Barreto, exministro de Hacienda, y Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción. Y el último bloque vamos a hablar con el viceministro de Tributación, Óscar Erué, sobre la propuesta del gobierno de formar un comité técnico para la formalización del sector de los camioneros. Antes de ir a la primera pausa, les invito a compartir un rico café Lavazza, que tiene un aroma, cuerpo y sabor inconfundible, presente en los mejores restaurantes y cafeterías del país. Cafepar representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa y retornamos. Regional te acompaña el Día del Niño. Este sábado 14 de agosto agasajá a los más pequeños de la casa recibiendo el 30% de reintegro en jugueterías, multitiendas, Nueva Americana, Feria Asunción, Plaza Ofertas, Casa Paraná, Marketplace y tiendas de artículos electrónicos, utilizando cualquiera de las tarjetas de crédito regional. Consulta comercios y bases y condiciones en www.regional.com.py. Regional. Creemos en vos. ¿Qué tal, ministro Óscar Llamosas? ¿Cómo anda, ministro de Hacienda? Muy bien, muy buenas noches, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para vos y para toda la audiencia. ¿Va a haber plata el año que viene Ojalá, para Carlos. satisfacer todas las demandas? Ojalá. Los recursos siempre son insuficientes y las demandas infinitas, ¿verdad? Así que nunca son suficientes los recursos. La clave está en hacer un uso eficiente de los recursos y obviamente en priorizar las acciones, ¿no? ¿Y cómo se logra eso cuando la clase política hace todo lo posible para que no se gaste eficientemente el dinero? Y es complicado, Carlos. Nosotros por eso siempre venimos planteando que la solución de fondo son las reformas, ¿verdad? Avanzar en reglas del juego para el servicio civil, de la manera que se puedan determinar los salarios en base a una ley. Y por otro lado también las compras públicas, ¿verdad? Tener un sistema de compras eficiente, transparente y obviamente que genere los mejores precios para el Estado, ¿verdad? Esta costumbre de la clase política y de los gobiernos de patear la pelota para adelante. Porque eso me explicaron una vez, que lo que se hace con las cuestiones difíciles es patear la pelota para adelante, es decir, dejarle al siguiente gobierno el problema para no resolverlo durante un gobierno. En definitiva, hay muchas pelotas que se patearon y ahora se encontraron todas las pelotas y parece que hay un solo arco y usted está en el medio como arquero y va a tener que hacer, no sé, milagros para detener todos los pelotazos que se vienen, ministro. Sí, mira, ahí un poco, Carlos, quisiera disentir contigo, ¿verdad? Este gobierno cuando asuma ahí por mediados del 2018, desde el Ministerio de Hacienda planteamos justamente una agenda clara de reformas, ¿verdad? Y dentro de eso el gobierno tomó la decisión de avanzar con estas propuestas. Obviamente tuvimos dos cuestiones complicadas que nos tocaron en el medio. Por un lado, el 2019, un año complejo económico por la sequía que afectó a nuestra economía, el año pasado por la pandemia, pero nunca dejamos de lado esa agenda de reformas y en paralelo ya hemos presentado al Congreso Nacional algunas de ellas, ¿verdad? Así que este gobierno, como ningún otro, incorporó dentro de su agenda estas reformas y obviamente el pedido es que podamos estudiarlas, analizarlas y avanzar con ellas lo antes posible, Ahora, ¿verdad? como Ministerio de Economía o como Ministerio de Hacienda, ¿hay algún número de cuánto representó de pérdidas al país y a los sectores productivos esta huelga de camioneros desde hace 15 días a esta No, parte? Carlos, escuché algunos números, pero obviamente yo no puedo dar fe de eso. No tenemos todavía un estudio acabado de cuánto pudo significar eso, ¿Qué ¿verdad? institución del Estado se encarga de eso, por ejemplo? No, y la Subsecretaría de Estado de Economía está justamente analizando todas estas cuestiones relacionadas a los números de la economía, ¿verdad? Como esta es una situación que aún está latente, digamos, no se tienen aún números concretos, ¿verdad? Porque se habla de que estamos al borde del desabastecimiento,
se habla de pérdidas multimillonarias de sectores importantes de la economía. Se habla incluso del peligro de muerte de compatriotas porque las vacunas no llegan debido a los cierres de los camioneros. Es decir, no es solamente un tema económico, es un tema social y también sanitario. Totalmente, es un tema transversal. Entiendo que con la última acción tomada por el gobierno, que es el decreto por el cual se crea un comité técnico que va a tener a su cargo el estudio de los costos de los fletes, se trató de llegar a cierto consenso con los distintos sectores que forman parte de este conflicto y hoy se realizó la primera reunión y entiendo que se llegaron a algunos consensos importantes y uno de ellos obviamente que el sector transporte pueda, digamos, permitir la libre circulación, ¿verdad? O sea, que los productos lleguen a donde tengan que llegar, las vacunas y las demás cuestiones que estuvieron afectadas en estos últimos días, ¿verdad? Ahora, todos entendemos acá el valor que tiene que tiene el ser humano para manifestarse. Pero ese valor tiene una responsabilidad también, ¿verdad? Es no impedir los derechos humanos de otros sectores. Y este paro de los camioneros dejó en evidencia la fragilidad que tiene el Estado para proteger a la ciudadanía. Porque, a ver, no se van los productos, no llega la leche, no llega la carne, las verduras se pudren, las bananas también, las naranjas ni qué decir. La frutilla, por suerte, estamos cerquita, llegan hasta Asunción la frutilla. Pero ¿y el resto del país? Lo que representa para el resto del país no tener la comida, huevo, leche, y también para los alimanes, para los caballos, para las vacas, para las ovejas y compañía. Es decir, no se puede, no sé cómo el gobierno acepta negociar con una pistola en la cabeza y nadie dice nada. Bueno, ahí es importante mencionar, Carlos, el gobierno el día uno apostó al diálogo, ¿verdad? Obviamente este tipo de cuestiones tan complejas se resuelven de esa manera, la situación está muy sensible, los ánimos están muy exacerbados, entonces cualquier mala acción del gobierno puede generar una reacción que finalmente puede ser peor que lo que se está generando hoy, ¿verdad? Así que desde el día uno se apostó a ese diálogo y como te decía, esperemos que en base a este comité que se reunió ya el día de hoy se pueda encontrar una solución definitiva a este problema que no solamente de ahora, esto ya viene hace varios años y se fue dilatando su solución o se fueron dando parches, digamos, pero llegó el momento de tomar ya o de definir de manera... Claro, a lo que me refiero nomás, ministro, es, pues yo sé que usted es una persona dialoguista, por cierto. El tema es el siguiente, no se puede negociar sobre la violación de la ley, es decir, usted y yo, si nos ponemos a conversar, no podemos ponernos de acuerdo en violar la ley para seguir avanzando en nuestro diálogo. No puede ser que un sector le diga al gobierno, está bien, voy a cerrar la ruta y voy a violar la ley por 5 horas o por una semana. Y el gobierno acepte. Sí, porque eso es, no se puede negociar violando las reglas. Definitivamente están las instituciones que se tienen que hacer cargo de hacer cumplir las leyes, como bien dijiste, y eso es una responsabilidad no solamente del Poder Ejecutivo, ahora existen otras instancias también dentro del gobierno, del Estado, que se tienen que hacer cargo de hacer cumplir las leyes, ¿verdad? Bueno, y si los docentes, los médicos y los campesinos consiguen sus reivindicaciones, ¿dónde va a sacar la plata el año que viene? Bueno, en primer lugar, Carlos, es importante separar las cuestiones, ¿verdad? Por un lado está el reclamo docente que se genera a partir de una propuesta de ley enviada por el Ejecutivo relacionada a la ley de contención económica y social, donde nosotros establecimos una serie de medidas de racionalización y una de ellas era la suspensión de los aumentos salariales. Esto afectaba a una disposición que está en la ley de presupuesto, por la cual los docentes pueden tener un aumento salarial en el último trimestre de este año, sujeta a una serie de condicionantes y una de ellas es el incremento de los ingresos tributarios por encima de un umbral, ¿verdad? Entonces, esa coyuntura es que se realiza esta manifestación de los docentes y finalmente se acuerda excluir de esa restricción a los docentes, porque finalmente se va a regir por lo que está en la ley de presupuesto, ¿verdad? Entonces, esas son cuestiones que estaban ya previstas. Asimismo, este aumento en los salarios de los docentes forma parte de un acuerdo
que se había llegado con los docentes ya hace varios años, donde se comprometieron ambas partes en avanzar en el salario básico profesional, ¿verdad? Entonces, lo que ocurrió a consecuencia de la pandemia fue que se suspendió Claro, pero ese también pero aumento. existían Sí, también, a ver, recuerdo eso, pero existían también exigencias a los docentes. Es totalmente, decir, exigencia de la, capacitaciones, evaluaciones, en etcétera, compañía. ¿verdad? Ahora, si nadie es evaluado, pero se le aumenta el salario, entonces tampoco se cumple la ley. No, por eso, Carlos, te decía, lo que va a ocurrir ahora es que nos vamos a la ley y dentro de la ley de presupuesto hay una serie de condicionantes y también ahí se determina expresamente que tienen que ser evaluados, tienen que ser capacitados. O sea, el Ministerio de Educación tiene que certificar que las personas que van a recibir este aumento durante este año han cumplido con esos requisitos que están en la ley de ¿Y presupuesto. cómo se va a ajustar con el estatuto docente que establece que el de nivel inicial tiene un salario? El del primer grado tiene 5 o 10% más, el de segundo grado otros 5 o 10% más, y así sucesivamente hasta terminar la secundaria. ¿Cómo se va? Eso es insostenible, ministro. Sí, totalmente. Ahora lo que estamos hablando es de llegar a ese salario básico profesional y lo que vos estás mencionando es lo que va a ocurrir después, ¿verdad? Una vez que lleguemos a ese salario básico, después cómo se va a ir dando esa carrera dentro del sector docente, ¿verdad? Y ahí claramente la reforma que se está planteando dentro de la transformación de la educación tiene que incorporar también ese tipo de situaciones, ¿verdad? No solamente reformar la currícula, no solamente conversar acerca de cómo vamos a financiar la educación que queremos, sino obviamente también tenemos que discutir cómo le vamos a pagar al docente, ¿verdad? Y ahí entrarían ese tipo de situaciones que se plantean, ¿verdad? Ajá. Y bueno, pero también se plantearía también la reforma en cuanto a la cantidad de años para la jubilación de los docentes, porque es increíble que haya docentes que se jubilen a los 40, 42 años, ministro. No sé si en otro país existe eso, no sé si se da, pero acá en Paraguay es injusto que alguien se jubile a los 40 años, 42 años, mientras que gran parte de la población tenga que jubilarse a los 65 o con 30, 35, 40 años de laburo. Así mismo, hay que tener una mirada integral, ¿verdad? No solamente en la vida activa, digamos, del docente, sino tener en cuenta también lo que va a ocurrir en su etapa de jubilación. Y claramente ese tipo de situaciones están generando la situación o cómo no, se encuentra hoy la caja fiscal que está teniendo problemas de sostenibilidad. Y esto se debe principalmente a algunos sectores como el docente y como así también lo de las fuerzas públicas, que generan ese desequilibrio en la caja fiscal, ¿verdad? Ahora, ¿y quién sostiene hoy esas cajas? El déficit del sector de fuerzas públicas lo sostenemos todos con el pago de impuestos, ¿verdad? Estamos hablando de unos 180 millones de dólares por año de déficit que se financian con impuestos, ¿verdad? Lo de los docentes hoy se está financiando con el superávit de otros sectores, como el sector de la administración pública, pero eso va a tener un periodo de tiempo. Claro. Nosotros estimamos que eso al 2027 se va a agotar y ya a partir del 2027 también vamos a tener que financiar con impuestos ese déficit, ¿verdad? Así que es un tema... Es decir, que es una bomba de tiempo. Es una bomba que puede explotar de aquí a poco, ¿verdad? Entonces, hoy es el momento de empezar a discutir, a dialogar, y eso es lo que estamos tratando de generar desde el Ministerio de Hacienda. Ya venimos teniendo varias reuniones con los distintos sectores para tratar de entre todos encontrar alguna salida a esta situación, porque el día de mañana lo que va a ocurrir es lo que ocurrió en el 2003, donde los jubilados empezaban a cobrar con 1, 2 o 3 meses de atraso. Entonces, obviamente tenemos que tratar de tomar o de ver las posibles soluciones a esta situación. Ahora, ¿y el plan de consolidación económica contempla eso? No, el plan ¿O eso es para a corto plazo? El plan de consolidación económica es a corto plazo. Básicamente busca dos objetivos. Por un lado, asegurar el financiamiento de los programas prioritarios que hoy están dentro del presupuesto. Ahí estamos hablando del presupuesto de salud, estamos hablando del presupuesto de algunos programas sociales. Y por otro lado, dar continuidad a varias de las acciones que se vienen implementando en el marco de la emergencia sanitaria, ¿verdad? Están los subsidios a trabajadores formales a través del IPS, estamos hablando de préstamos a pequeñas empresas a través del FOGAPI, establecimos un fondo fiduciario que va a ser administrado por el Banco Nacional de Fomento también para llegar con financiamiento a pequeñas empresas en esta etapa de recuperación económica y otras acciones que como te decía, viene llevando adelante el gobierno. Ahí estamos hablando de un paquete total de unos 365 millones de dólares que básicamente nos va a permitir llegar hasta fin de año con estas cuestiones que te estaba mencionando. Hasta este fin de año. Así mismo. ¿Y el año que viene? Y el año que viene hay que evaluar, Carlos, ¿verdad? Como te decía, son medidas transitorias que se implementan. Claro, los subsidios deben ser siempre transitorios. Totalmente, ¿verdad? Y es muy importante mencionar
de que es muy complejo, eso nos decían algunos ministros de otros países, cómo hizo Paraguay para ir retirando de manera gradual algunos programas. El programa PTO, que el año pasado se destinaron más de 300 millones de dólares, este año solamente lo estamos realizando de manera focalizada a las ciudades de frontera, ¿verdad? Es decir, ese programa amplio que teníamos el año pasado, este año ya está mucho más focalizado y esa es la manera, ¿verdad? Seguir asistiendo, seguir ayudando a aquellos sectores y a aquellas personas que aún están con inconvenientes, pero ya no hablar de programas amplios como los del año pasado, ¿verdad? Ahora, ¿quién supervisa que efectivamente la plata de los subsidios o de estas ayudas exactamente lleguen a las personas que aparecen en los registros? Bueno, ¿Quién controla eso? ¿Quién supervisa? lo- ¿Quién vigila? ¿Quién comprueba que Oscar Llamosas se registró efectivamente, responde a todo, a toda la solicitud, entonces se le da? ¿Quién efectivamente comprueba que Oscar Llamosas es el que recibe y no es Carlos Peralta, por ejemplo? Sí, el programa PTVO y el programa de fronteras es administrado por el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? El Ministerio de Hacienda estableció una serie de procedimientos justamente para asegurar eso que mencionás. Por un lado se establece un registro, la persona se registra, incorpora dentro de ese registro una serie de datos que se solicitan y eso nos permite a nosotros cruzar con otras bases de datos. Cruzamos con información de la Subsecretaría de Tributación, con el IPS, con la policía, con identificaciones, etcétera. Entonces, a partir de ese cruzamiento, nosotros tratamos de llegar a la persona que realmente queremos llegar, ¿verdad? Es decir, una persona que viva en una ciudad de frontera con la Argentina, que haya sido afectado en sus ingresos por la situación que se está dando en esos lugares y obviamente que tenga una condición de vulnerabilidad, ¿verdad? Entonces, a partir de esos cruzamientos con una inmensa base de datos que administra el Ministerio de Hacienda es que nos permite tratar de llegar a esas personas No hay que queremos muertos, llegar. no hay personas que no existan. Hay margen de error siempre, Carlos. ¿Qué porcentaje de Estamos margen de hablando error? de volúmenes grandes. El año pasado con el PTO llegamos a más de 1.500.000 personas en ¿Y su qué margen de momento error, por ejemplo, y, existiría? y menos del 1%, Ah, Carlos. Lo importante es que una vez que se detectan esos errores, porque hay controles que se hacen de manera permanente, se hacen en los procedimientos de reclamo. Y hay varios casos que ya están en la Fiscalía, donde justamente se están gestionando las devoluciones de estos recursos que fueron de manera indebida, ¿verdad? ministro, tenés un grave problema. Tenés 3 años, 2 todavía te faltan, pero son 3 años de elecciones. Y ya comenzamos con esta. Seguimos el año que viene y el siguiente otra vez. ¿Cómo vas a aguantar todos estos pedidos que van a venir ahora como consecuencia de este tema? El de los docentes es muy importante porque ¿cuántos son los docentes? Más de 1 millón, ¿cuántos son? En cantidad docente estamos Cantidad, hablando de cerca de 80.000 docentes. 80.000 Si docentes. hablamos de costos, si tomamos como base un incremento del 16%, 80.000 docentes, supongamos, sí, multipliquémoslo por 4, porque están dentro de la familia. Son 4 por 8, 32, son 320.000 personas, son 320.000 votos. Es el único, el sector docente es el único que te puede parar el país, definitivamente. Y porque se movilizan en todo el país. Y estamos en año electoral. ¿Cómo vas a evitar que lo electoral se ajuste a lo económico? sí. La ventaja que tenemos ahí, Carlos, es justamente que tenemos un acuerdo firmado por ellos, ¿verdad? No debemos salirnos de ese acuerdo, ¿verdad? Es decir, los incrementos salariales no deben superar ese 16% que se acordó en su momento. Obviamente deben ir a las personas que cumplan con los requisitos, ¿verdad? Entonces, con los docentes tenemos ya un marco en el cual nos movemos cada año, ¿verdad? Pero sí es preocupante lo que podría generarse en otros sectores. Tenemos ejemplo de lo que ocurrió en el año 2012, 2013, donde incrementos salariales que se dieron a los funcionarios públicos hicieron que pasemos de 8 años de superávit fiscal ya a varios años de déficit fiscal, ¿verdad? Estamos hablando de más de 500 millones de dólares que costó en su momento eso y eso ya es de manera permanente. Cualquier aumento que demos a los salarios en un año, eso ya se mantiene para siempre, ¿verdad? Entonces, sí es una situación que nos preocupa, pero así también yo creo que todos debemos ser conscientes en la situación en la cual nos encontramos hoy, ¿verdad? Hoy, si bien estamos entrando en año electoral, también estamos saliendo de alguna manera de una pandemia. Esta pandemia tiene sus costos, hay que pagar esas facturas. El
año pasado nos endeudamos 1.600 millones de dólares para sostener tanto a la economía como así también sostener la situación sanitaria y eso hay que pagar esas facturas, ¿verdad? Así que los espacios fiscales que tenemos hoy dentro del fisco no van a ser suficientes para atender todas las demandas que se presentan, ¿Y ¿verdad? cómo vamos a endeudarnos entonces para completar, llegar a fin de año? ¿Cómo vamos a financiar Sí, ese ¿cómo vamos a paquete, financiar verdad? ese paquete sí, de consolidación económica usted habla? ¿Y Sí. cómo vamos a llegar a fin de año? ¿Cuánto más de deuda vamos a generar para llegar a fin de año? Bueno, este paquete en particular o esta ley en particular, como te decía, establece 365 millones de dólares. Eso se financia en una parte con la reasignación de presupuesto, estamos hablando ahí de 40 millones de dólares. Por otro lado, la utilización. ¿Se reasigna? ¿De qué se saca y se va a dónde? Y mira, 40 eso es millones de justamente dólares. lo que nosotros estamos definiendo, ¿verdad? De varias partidas que hoy están dentro del presupuesto que se consideran que dada la situación no son prioritarias, podemos postergarlas para el año que viene. Esos son 40 millones. 40 millones de dólares, también las medidas de racionalización que te mencionaba. Por otro lado, 50 millones de dólares de saldos financieros que nosotros vemos que tienen algunas entidades del Estado y que no están comprometidos en su presupuesto. Por darte un ejemplo, Petropar tiene casi 100 millones de dólares en depósitos en los bancos y esos recursos no están comprometidos al ¿Y presupuesto de por qué este no están año. comprometidos? Estamos ya en julio, séptimo, agosto, octavo mes del año. No están comprometidos, pero están en bancos generando intereses. Son ahorros que generan algunas empresas públicas, ¿verdad? Obviamente ellos no van a usar todos esos recursos de este ¿Y año. cuándo le devuelven a Hacienda esa plata? ¿A fin de año recién? Hacienda le va a devolver a partir del año que viene. A partir del año que viene eso tiene un tope de hasta 50 millones de dólares que el Ministerio de Hacienda puede solicitar. Te puse ejemplo Petropar, pero puede ser a otra empresa pública también. Hasta 50 millones de dólares y eso se va a empezar a devolver el año que viene. El Tesoro va a devolver otra vez a las empresas públicas de manera que no le afecte a su patrimonio, ¿verdad? Por otro lado, estamos hablando de colocación de bonos de 25 millones de dólares. Estos bonos van a ir directamente a financiar el FOGAPI. ¿Bonos acá nacionales? Bonos locales que van a ir. ir directamente para financiar el FOGAPI, que como sabemos es un fondo de garantía que permite otorgar préstamos hasta por 4 veces de ese monto, es decir, por 100 millones de dólares el sistema financiero va a poder otorgar préstamos a las pequeñas empresas y eso se va a hacer efectivo solamente si esos préstamos no son pagados, es decir, son exigibles a este fondo de garantía la cobertura y recién ahí el Tesoro va a salir a colocar estos bonos. Es decir, mientras eso no ocurra, esos bonos no van a generar intereses y obviamente no van a ser colocados en el mercado. Y finalmente la partida más grande es financiada por una decisión que toma el Fondo Monetario Internacional, que es una capitalización que hace a todos los países miembros de 650.000 millones de dólares. Sin reembolso, sin devolución. ¿Cuánto de 650 millones de dólares? 650.000 millones de dólares que se distribuyen a todos los países miembros. ¿Y cuánto le toca a Paraguay? A Paraguay le tocarían unos 250 millones de dólares. La particularidad que tiene Carlos es que es en un activo, es decir, en un activo que no es líquido. Si el país quiere hacerlo líquido, eso sí tiene una comisión, un costo de 0,5% anual, ¿verdad? Paraguay, obviamente, dadas las necesidades que tiene, toma la decisión de hacer líquido esos activos, entonces va a tener que pagar esa comisión, ¿verdad? Entonces, de esa manera se financian estos 365 millones de dólares. ¿Y qué necesidades más podemos tener? Es algo incierto, Carlos, ¿verdad? Como vos sabés, la situación hoy, si bien está relativamente controlada en materia sanitaria, obviamente la incertidumbre sí, así que en cualquier momento puede complicarse nuevamente, así que hoy no te puedo decir si con estos números ya cerraríamos el año o no en materia de necesidad de recursos, ¿verdad? Desde que asumió este gobierno, ¿cuánto más aumentó la deuda total del Paraguay? Hoy estamos en torno al 34% ¿Del PIB? Del PIB. El año pasado habíamos cerrado, o antes de la pandemia, los números estaban en torno al 21, 22%, es decir... ¿13% aumentó? En el último año 11% y lo anterior venía ya de arrastre del 2019, digamos, ¿verdad? Entonces, sí en la pandemia se da un aumento importante del 11%. ¿Y hasta cuánto es sostenible un aumento de la deuda? Y eso es relativo, Carlos. Hay varios estudios que nos dicen que entre 30 y 40, otros te dicen que entre 40 y 50, es muy variable, finalmente depende de la capacidad de pago que pueda tener el país. ¿Y cómo estamos Y nosotros? esa capacidad de pago obviamente depende de los ingresos tributarios, ¿verdad? Hasta hoy por lo menos nosotros creemos que estos niveles de deuda son sostenibles y de esa manera el Estado hoy está cumpliendo al día con todos estos compromisos. Ahora, ahí me confundo más todavía, porque si se es consciente
de que depende de los ingresos tributarios, ¿cómo es posible que no se proteja a los que tributan? Y los que tributan en este país son los del sector productivo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que no se le proteja para que justamente no caiga el pago de los tributos? Como te decía Carlos, ¿verdad? Son situaciones complejas que se presentan y yo creo que el diálogo es la mejor manera de resolverlo, ¿verdad? Entonces, no vemos otra vía ir por medidas de fuerza o violencia. Yo creo que podría exacerbar aún más los ánimos. Entonces, como te decía, estamos en una situación tan complicada que obviamente tenemos que ser tranquilos, serenos y tratar de buscar la mejor salida a todos estos problemas que van surgiendo, ¿verdad? Uh-huh. Bien, complicado el año. Un año complicado, ya el año pasado también, realmente la pandemia fue algo que nadie esperaba y que cambiaron las perspectivas de todos y los planes de todos, ¿verdad? Por suerte, Paraguay, si uno mira los indicadores económicos y sociales, finalmente terminó siendo el país menos afectado dentro de la región, ¿verdad? Entonces, eso es un tema no menor, parte de eso se debe a las acciones llevadas adelante por el gobierno, parte obviamente también a la resiliencia que tiene nuestro sector privado, que rápidamente fue recuperando su actividad económica el año pasado y este año las perspectivas son muy positivas, ¿verdad? El Banco Central hizo una revisión del crecimiento y hizo una revisión al alza. Ellos estiman que este año estaríamos cerrando en torno al 4,5% de crecimiento del Producto Interno Bruto, un punto más de lo que inicialmente ellos estimaban, ¿verdad? Finalmente, ministro, ¿cuánto más creció la pobreza estos 2 años? La pobreza creció 3 puntos, Carlos. 3 puntos. Si es que no se implementaban estos planes que te mencionaba, del PTGO, de los subsidios a través del IPS y otras ayudas, eso se hubiese duplicado. Es decir, con los programas sociales se evitó que más de 230.000 personas ingresen a esa línea de pobreza. ¿A la pobreza o la extrema pobreza? A la pobreza. La pobreza extrema, Carlos, increíblemente bajó, ¿verdad? Bajó si nos comparamos el 2020 contra el 2019. ¿En y serio? eso bajó. Fue uno de los pocos países donde la pobreza extrema bajó. Y eso obviamente se debe también a estos programas sociales, ¿verdad? Como vos sabés, en algunos casos se entregaban 500.000 guaraníes y eso obviamente estaba por encima de la línea de pobreza. Entonces eso hizo que esas personas que estaban debajo de la línea de pobreza al recibir esos 500.000 guaraníes pasaban de ser pobre extremo a pobre, ¿verdad? Entonces estos programas sociales también tuvieron ese impacto o ese efecto, digamos, de sacar a gente de la extrema pobreza, ¿verdad? Increíble. Bien, ministro, te agradezco que hayas venido. Espero que no seas tan malo con nosotros y aparezcas más veces, porque tenemos mucho que hablar y es importante que la autoridad económica del país hable y explique lo que está pasando en Paraguay. Es muy importante que usted hable, ministro. Sí, Carlos, de mi parte siempre estamos a las órdenes para hablar no solamente de los temas de actualidad, sino, como te decía, hay una importante agenda de reformas. Muchas de esas ya están en el Congreso, así que para nosotros es importante poder... ¿Cuándo se trata de eso? Y nosotros siempre solicitamos que sea en la brevedad posible, ¿verdad? La semana que viene vamos a estar haciendo una ronda de visitas nuevamente al Congreso, principalmente por la ley de compras públicas, que es una de las leyes que ya está en el Congreso y que nosotros creemos que puede generar realmente ahorros importantes para el Estado y nos va a permitir tener mayor espacio para poder atender otras necesidades mucho más urgentes que estar gastando o malgastando dinero en nuestros procesos de compras públicas, ¿verdad? Bien, perfecto. Don Oscar Llamosa, gracias por venir. No, por favor, muchas gracias, Carlos, y un saludo para toda la audiencia. Bien, a la vuelta de la pausa estaremos con César Barreto, el ministro de Hacienda, y Héctor Cristaldo, presidente de la UGP, hablando sobre lo que cuesta al país el paro de camioneros. A la vuelta de la pausa. Vení a Bristol y aprovechá el agosto liquida en la Semana del Niño. Vas a encontrar la mayor variedad al mejor precio. Juguetes, bicicletas, tablets, notebooks, PlayStation y mucho más. Además, todo lo llevas sin entrega inicial. Escucha esta super oferta. Bicicleta Track Dino Aro 16. Precio normal 18 cuotas de 78.000 guaraníes. Ahora, solo 18 cuotas de 54.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país.
Bien, ya entramos en el segundo bloque del péndulo y saludamos al ex ministro de Hacienda, don César Barreto. ¿Qué tal, don César? Buenas noches, ¿cómo anda? Muy bien, Carlos. Buenas noches para la audiencia. Ingeniero Héctor Cristaldo, presidente de la UGP, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Me parece que tenés que habilitar tu micrófono. Ahí. Ahora sí, ingeniero. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, César. Y buenas noches a la audiencia. Un gusto compartir con ustedes. Bueno, ¿qué está pasando en el país? Todo esto que pasa con los camioneros, ¿de qué manera afecta a la economía y al país? A ver, ¿quién puede comenzar? Creo que Héctor tiene las informaciones más precisas, ¿no? A ver, Bueno, ingeniero. Una diferencia en una negociación entre partes, que es normal en cualquier lugar del mundo, en las relaciones comerciales o en las relaciones económicas, se resuelve conversando, negociando y poniendo el valor de la mercadería o el producto o el servicio que se va a contratar. Lastimosamente, aquí se politizó, porque al pretender una ley con la redacción original, donde se establece costos más 25% de utilidad, ya comienzan las distorsiones y el jugar con la expectativa y engañarle a la gente creyendo que eso es viable cuando es una ley que atropella la Constitución. Y últimamente parece que hay algunos grupos en el Parlamento que se están especializando en la fachada de una ley promover la violación de la Constitución. Y no puede ser que gente que está más de un periodo ya en el Parlamento ignore eso. Entonces hay una intencionalidad oculta, es la primera pregunta. Los camioneros pueden estar descontentos con lo que están recibiendo por el servicio, pero eso siempre en los últimos 5 años se estuvo trabajando y construyendo una tabla de valores de referencia, y este año se hicieron 2 reuniones donde en la última se ajustó 5%, vino la última suba de gasoil y esa reunión ya no se realizó porque fueron directamente a pedir una ley. Y estamos en un callejón sin salida porque la ley no tiene andamiento, es un pelota pecoy, no va a solucionar nada. Hay distorsiones operativas dentro del sistema que no se solucionan con ley, sino organizando, porque el mismo viceministro dijo que hay 80% de camiones que no están en la formalidad, no tienen hablan de 50.000 camioneros y hay 14.000 nomás inscritos en tributación. El resto es el Espíritu Santo. Entonces ahí comienza la primera distorsión y el primer para ir por menos precio porque es mau. Lo mismo hay transportadoras de maletín que tampoco actúan de manera transparente ni formal. Entonces ahí comienza el problema. Por eso no se arregla con ley poniendo precios. Si no formalizamos, y la trampa va a seguir por debajo de la mesa siempre. Entonces tenemos que ir al foco del problema, solucionar eso y las cosas se van a reacomodar. Lastimosamente el diálogo está bloqueado por una actitud ya intransigente, donde ya hay un decreto, se constituyó una comisión en el marco institucional de la DINATRAN y siguen con el paro. Entonces es inentendible, ya que lo que buscan están detrás de algo más. Ingeniero, hay una cosa que no entiendo. A ver, el sector privado que está en este tema, en este negocio con los transportistas, los camioneros, no puede tardar tanto tiempo en tratar de arreglar la situación. No puede pasar 5 años y no llegarse a un acuerdo con los camioneros. Algo está fallando en el diálogo, o no se quiere solucionar, o no le dan el interés debido al problema. Carlos. Sí. Te escucho, ingeniero, te escucho. En los últimos 5 años funcionó bien el acuerdo entre las partes. Este año hay 2 variables. Uno es la base del río que
volvió más lento el desalijo, no hay la premura que hacía que los precios suban muy por encima para cumplir con los contratos, porque está desándose a media carga, entonces no hay los picos de precio para arriba, eso es lo que está. Y el otro es las tres subas de combustible, 2 fueron reajustadas, una no, porque ya no hubo reunión, y alguien que le vendió, frotar la lámpara y va a salir ese precio. Eso no funciona así. Bueno, a ver, está bien, ingeniero. Pero, don César, explíqueme de qué manera todo esto afecta al sector bancario, financiero, comercial del país. Y en la medida en que vaya teniendo una duración más larga, el impacto va a ser más sustancial. El servicio de transporte de cargas es un servicio esencial para el funcionamiento de la economía. Las cargas sí o sí se tienen que mover de los lugares donde se producen hacia los lugares donde se consumen o donde se exportan. Y si eso no ocurre en tiempo y en forma, puede haber desabastecimiento en algún momento en algunas zonas del país, en algunas ciudades. Algunos bienes que no van a poder llegar a la mesa del consumidor. Puede incumplir empresas paraguayas con sus contratos de exportación con el exterior, porque no puede hacer llegar la carga en tiempo y en forma como se comprometió. Eso normalmente tiene penalizaciones. Uno pierde credibilidad en la relación comercial cuando no cumple el contrato. Y mientras más tiempo dure, obviamente el efecto va a ser mucho más sustancial, digamos, ¿verdad? Hasta ahora, aparentemente los impactos han sido más leves. Había stock suficiente en los distintos lugares, los supermercados todavía no están desabastecidos, ¿verdad? Entonces, el impacto hasta ahora es más limitado, pero en la medida en que dure mucho tiempo, de vuelta hay que entender, este es un servicio esencial para el funcionamiento de la economía del país y puede tener impactos muy significativos y catastróficos, ¿no? ¿Por qué catastróficos? Porque si falta leche, falta arroz, falta fideo, falta pan, ¿verdad? Ese es un problema, Carlos. La gente necesita aprovisionarse cada tanto de estos bienes que son esenciales para el consumo, digamos, para las familias, ¿no? Es un tema complicado. Nosotros no estamos acostumbrados porque no hemos tenido la experiencia, pero hay otros países que han sufrido esto muy profundamente y el impacto ha sido muy sustancial, ¿verdad? Claro, ahora, ingeniero, lo que está diciendo César Barreto, ¿cuáles son los productos que han sufrido más el impacto del cierre de rutas? ¿No llegaron a destino? ¿Han quedado varados? ¿Se han perdido? ¿Y cuánto, si hay alguna estimación económica de cuánto es la pérdida? Bueno, los bloqueos o los amedrentamientos en ruta están frenando el flujo de transporte y comercialización de mercadería. Hay puntos, hoy se habla de 400 camiones con combustible parados en la ruta y hay algunos puntos del interior en que está faltando combustible. También el transporte de balanceado, hay 15 millones de aves en riesgo porque el balanceado está llegando a cuentagotas. El sector lácteo habla de un perjuicio de 20.000 millones de guaraníes. Tuvieron en algunos lugares que derramar leche porque ya no tenían dónde almacenar y no podían desalijar. Y la industria está hablando de 30 millones de dólares por día de pérdida porque no pueden transportar las mercaderías de un lugar a otro o los insumos de un lugar a otro. Bueno, ahora, no pueden transportar porque no tienen cómo transportar, porque los camioneros que transportan están con el paro, ¿o por qué motivos? No, el paro hay un grupo de camioneros, 2 organizaciones, pero el grueso de los camioneros está queriendo trabajar y son o retenidos, forzados en las barreras o amedrentados. Tenemos muchas evidencias. Hoy con el sistema de GPS satelital se identifica perfectamente el camión que salió con un destino a otro donde está siendo retenido porque no está adherido a la huelga, pero si pasa, como ayer se vio un camión granelero que
Le dejaron salir de ahí cerca de Tubia, llegar en el semáforo de Cacupé, le derramaron la carga. Otros camiones de algunas cooperativas importantes que le rompieron espejos, clavos, Miguelito en la ruta. Todo eso hace que merme el flujo y se resienta. Los camiones tanques están retenidos, no están pudiendo avanzar, o les tienen 6, 8 horas, después le liberan y se van en el siguiente piquete a 30, 40 kilómetros, otras 6, 7 horas. Y es un viacrucis para la gente que tiene que circular y está. Nosotros reconocemos el derecho a reclamar, pero no a violar la ley. Y entonces con los que violan la ley, vamos a sentarnos a negociar, es la primera pregunta. La segunda pregunta es, la sensación que estamos recibiendo de nuestra gente es que las autoridades abandonaron a la gente que trabaja y que quiere transitar libremente y están dando resguardo a la gente que viola la ley e impide el libre tránsito. Bueno, ¿y le parece suficiente a los dos solamente comunicados como manera de protesta porque las autoridades abandonaron a los que trabajan? Y es lo que estamos acostumbrados, pero ahora he visto un video ahí sobre el Ciudad de Ayala, donde había un grupito de 4 personas cerrando el tránsito y la gente que quería ir a volver a su casa. Y un muchacho joven que lo estaba enfrentando. Queremos que no llegue a extremo, que comience un enfrentamiento paraguayo contra paraguayo, el que no quiere trabajar. Ese va a ser un escenario lamentable y un caos, porque necesitamos que en el marco y el resguardo de la ley nos garanticen trabajar en paz. Y el que quiera hacer su reclamo, que lo haga sin interferir en nuestros derechos. Ahora, don César, ¿a usted le parece que las autoridades están garantizando el trabajo de la gente? Por las actuaciones que han tenido, por lo menos han sido muy tibias, digamos, ¿verdad? Yo creo que hay que tener más claridad de qué es lo que es importante, ¿verdad? Y hacer cumplir los derechos de todos, digamos, ¿verdad? No solamente los que se manifiestan tienen derecho, que claramente lo tienen, ¿verdad? Pero también los que quieren trabajar tienen derechos y quieren cumplir con sus obligaciones, además, ¿verdad? Que seguramente tienen compromisos asumidos y por eso quieren trabajar, ¿verdad? Yo creo que el Estado debería de cumplir su papel en este momento de garantizarles a todos los derechos que tienen, ¿verdad? A los que quieren trabajar, que tienen que poder trabajar, y a los que se quieren manifestar, tienen que poder manifestarse, ¿verdad? Y esa claridad no se nota porque uno le escucha al comandante de la policía y responde con evasivas, lo mismo al ministro del Interior, o sea, como que nos toman el toro por las astas. Si se tienen que sentar a coordinar a las partes, organizar reuniones, buscar que se lleguen a acuerdos, pues tienen que hacerlos, ¿verdad? Esa es una parte del trabajo, pero por la otra parte también tienen que garantizar que la libertad de todos, ¿verdad? Los que quieren trabajar y los que se quieren manifestar. ¿Y qué pasa entonces? ¿Qué puede pasar, ingeniero don César, si el gobierno no garantiza que la gente pueda trabajar y que la gente pueda manifestarse sin violar la ley? De vuelta, Y si eso te las digo, cargas no se escapar. pueden... A ver, don César, comenzamos con usted, don César, y después con el ingeniero. Perdón, Héctor. Si las cargas no se pueden mover, es un problema porque la gente, los dueños de las cargas tienen que cumplir compromisos. Las mercaderías tienen un costo a la medida en que estén paradas, digamos, ¿verdad? Y si no se pueden comercializar lo que las mercaderías que están en stock, eso va a tener costos para toda la cadena de comercialización y distribución que hay en el país. Y para los productores lo mismo, si ellos no pueden vender la soja o el ganado o el producto que tengan, eso implica costos para ellos, ¿verdad?
puede, o sea, esto es parecido a lo que ocurrió con la pandemia cuando nos dijeron quédense todos en sus casas y no pueden trabajar, ¿verdad? O sea, es como que no pasa nada, pero tenemos que vivir, ¿verdad? No podemos solo estar sin trabajar. O sea, la gente, los productores no pueden tener sus productos guardados todo el tiempo porque no pueden moverlo de un lugar a otro. Eso tiene un costo extremadamente alto, ¿verdad? Es muy parecido al efecto de la pandemia de una situación como esta. Entonces, tenemos que tener claridad. Hasta ahora, una semana, todavía el impacto es mucho más, es más leve, pero esto tiene un costo exponencial en la medida en que pasa el tiempo, ¿no? Y las autoridades tienen que hacerse cargo. Ellos son los que son responsables de poner orden cuando ocurren este tipo de cosas. Por eso lo hemos puesto en los lugares donde están, digamos. Claro. Ingeniero. Bueno, si la autoridad encargada, la policía, no cumple con su rol de resguardar el orden público y garantizar los derechos al que quiere trabajar, y esto puede terminar en un caos. El viernes ya hubo un incidente allá en Catuete donde yendo en una camioneta ya sacó un arma para poder pasar. En cualquier momento podemos tener una desgracia de ese tipo, porque la gente se descontrola. Y también no podemos permitir que los violentos se hagan cargo de arreglar la convivencia ciudadana y determinen quién pasa, quién no pasa. Hoy se ve una caravana de la empresa RATS, que iba una camioneta adelante y un convoy donde traían balanceado y otros productos, donde salen 4 personas con palos y lo sacan de la ruta. Después se libera, pero ese es el Paraguay. Es como, César, si alguien se pone en la puerta de tu banco y le dice, va a entrar para la salida, me tenés que dejar algo, o si no, no va a salir. Así vamos a vivir en Paraguay. ¿Y la policía qué? Florero. Bueno, y entonces, por eso, a ver, ¿será que los gremios productivos, las personas que tributan en este país, no pueden hacer algo más que comunicados sin que eso genere violencia? Don César. No te escuché, Carlos, se me interrumpió. No, te preguntaba, ingeniero, y también a don César Barreto, si los gremios no pueden hacer algo más que simplemente sacar comunicados sin que al hacer algo signifique hechos de violencia precisamente. Y sí, podemos exigirle a la autoridad que cumplan su rol. Para eso están. Y eso es lo que estamos haciendo y vamos a seguir haciendo, exigiendo que cumplan con su rol, porque no podemos, o si no vamos a alejarnos de justicia por mano propia. Eso es una sociedad civilizada. No. A eso quieren llegar. Entonces tenemos que hacer que las instituciones asuman y cumplan su rol. El que viola la ley tiene que ser sancionado, y el que quiere trabajar dentro de la ley tiene que tener toda la garantía para hacerlo. Porque ese es el problema. Se está dando la señal de que las instituciones están protegiendo a los bandidos, y a la gente honesta que trabaja, que paga sus impuestos, les tiene abandonado. Y eso es muy mala señal. Don César. Yo creo que cuando reclamos que seguramente son legítimos, digamos, yo no conozco los detalles de las diferencias comerciales que hay entre un sector y otro, pero asumo que son legítimos los reclamos que están haciendo. Pero cuando esos reclamos legítimos se mezclan y se politizan, yo creo que ahí como que ya el problema o la situación pasa a otro plano y se complica mucho más. Porque yo entiendo que los gremios empresariales han ofrecido incluso mecanismos de mediación entre las distintas partes para tratar de llegar a un acuerdo que sea bueno, digamos, positivo para ambas partes, porque creo que en esto están perdiendo los camioneros que no pueden trabajar también, tampoco están generando ingresos. Ellos, para ellos, día que pasa, día que no trabajan, día que no cobran, ¿verdad? Yo me imagino que también están preocupados de ellos, ¿verdad? O sea, los gremios han intentado, se siguieron algunos pasos en la semana pasada y en los primeros días de esta semana, pero de vuelta parece que cuando
parecía que había algún espacio para encontrar algún acuerdo, surgen de vuelta problemas. Y yo creo que es porque está contaminado. Reclamos que son legítimos de algunos que quieren cobrar, tener ingresos mejores por los fletes que realizan, ¿verdad? Se mezclan con intereses políticos y eso distorsiona todo, lastimosamente, ¿verdad? Espero que se encauce esta situación, pero lo que el sector privado puede hacer es muy limitado en esto, Carlos. Acá las autoridades, lo que ponen orden son las autoridades, por eso se eligen a las autoridades y tienen responsabilidades muy claras que están fijadas en la Constitución y en las distintas leyes. Ellos tienen que poner orden en una situación como esta, si no va a imperar el caos, como dice Héctor, y vamos a estar todos contra todos. Yo creo que eso no le conviene a nadie, ¿verdad? Un país que ha venido con mucho esfuerzo tratando de salir de situaciones muy difíciles en los últimos 20 años y vamos a empezar ahora a tener problemas de este tipo que si es que perdura y de repente se vuelve una situación constante de algo como esto, yo estoy seguro que vamos a perder todos los espacios que hemos ganado en los últimos años, ¿verdad? Entonces no es una cosa menor lo que está ocurriendo. Ahí tengo una puntualización, César. Yo sé, Ingeniero, adelante. Bueno, tenemos cortes en el internet, en la señal del ingeniero Cristaldo, lastimosamente, pero don César, a ver, termine porque le había interrumpido el ingeniero. Sí, no, yo creo que no, nos ha costado mucho avanzar económica y socialmente en los últimos 20 años, que creo que venimos haciendo las cosas no muy bien, pero relativamente bien y hemos avanzado. Si nosotros entramos a este tipo de inestabilidades sociales o políticas, yo creo que va a ser difícil que podamos seguir para adelante, ¿verdad? Tenemos que tratar de encontrar mecanismos de solución de este tipo de conflictos que sí o sí van a existir siempre, porque desacuerdos comerciales van a existir siempre. Es muy difícil que todo el tiempo funcione todo muy fluidamente. Siempre hay diferencias, pero tenemos que encontrar los mecanismos adecuados para resolver los problemas sin provocar interrupciones y costos innecesarios para todos, ¿no? Definitivamente, y no alargar tampoco la solución de los conflictos que quedan en stand-by, pero que en algún momento y generalmente en tiempos políticos parece que todos explotan juntos, don César. Pues, tener toda la razón en esto. Este tema del transporte, yo creo que tiene que ser encarado por el gobierno de manera más completa, digamos, ¿verdad? Y creo que tiene que haber madurez entre las partes también para poder resolver sus problemas, ¿no? Definitivamente. Bien, don César, muchísimas gracias por estar allí una vez más. Muchas gracias. Ingeniero Cristaldo, también a usted muchas gracias a pesar de las fallas en la señal. Muchas gracias por estar allí. Gracias. Un abrazo, el ingeniero Héctor Cristaldo. A la vuelta de la pausa, el viceministro de Tributación, él tiene la precisa, probablemente en el tema de los camioneros. ¿El decreto solucionará todo o no? Ya lo veremos. Ya volvemos. Vení a Bristol y aprovecha el agosto liquida en la Semana del Niño. Vas a encontrar la mayor variedad al mejor precio. Juguetes, bicicletas, tablets, notebooks, PlayStation y mucho más. Además, todo lo llevas sin entrega inicial. Escucha esta super oferta. PlayStation Sony 4 más FIFA 2021. Precio normal 18 cuotas de 515.000 guaraníes. Ahora, solo 18 cuotas de 299.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000. Llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Qué tal, don Oscar Orugué, viceministro de Tributación? ¿Cómo anda? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a toda la teleaudiencia. Un placer siempre estar en el péndulo. Hace mucho no venía más, así que agradecido por la invitación. No, gracias por venir. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué de repente te meten a vos, estás en la conferencia de prensa, se habla de un decreto que trataría de formalizar a los camioneros? Entonces va muy por parte. ¿Cuántos camioneros hay en total en Paraguay? Bueno, ellos dicen que son 40.000.
Algunos dicen que son 60.000. Lo cierto y lo concreto es que nosotros tenemos registrado ante la Administración Tributaria 13.200 más o menos. 13.200 camioneros. Sí. Entonces, ahí el resto es informal. Y es lo que nosotros sostenemos y que nosotros por lo menos pensamos que esa es la base del problema. Porque desde el momento que hay informalidad, y este es un claro reflejo de que la informalidad puede causar estragos, ¿verdad? Sí. Como en este caso, un paro nacional que le está perjudicando. Le estábamos escuchando recién a Héctor y al doctor Barreto. Y realmente es lamentable que esté sucediendo en pleno siglo XXI esta situación, cuando nos jactamos como país que somos uno de los principales productores de soja y otros commodities, y donde creo que teníamos que estar avanzando ya en ese sentido, ¿verdad? Y volvemos a retroceder, parece. Y realmente es lamentable, pero creo que estamos en el camino correcto para poder subsanar este inconveniente que al final, desde el gobierno, nosotros vemos como que es un problema entre privados. Sí, no, evidentemente es un problema entre privados. Básicamente es un problema entre privados. Ahora, cuando ese problema entre privados deriva en un proceso de desabastecimiento de productos necesarios para la salud, entonces ya se convierte en algo público. Claro. De hecho, la teoría muchas veces dice que cuando hay fallas del mercado, el gobierno, el Estado tiene que intervenir, ¿verdad? Y de alguna manera lo estamos haciendo con este decreto, pero sin necesidad de estar fijando precios, porque estamos convencidos tampoco que no es el camino la fijación de precios de una manera arbitraria, ¿verdad? Y solamente para favorecer a un sector, ¿verdad? Si el Senado, si la Cámara del Congreso deciden un proyecto de ley en el que se fija el precio, por ley el Ejecutivo lo va a vetar. Y tenemos que analizar el contexto, no es viable eso. Nosotros habíamos sugerido muchos cambios verbalmente, porque tampoco fue una remisión oficial al Ministerio de Hacienda, y le habíamos manifestado cuáles son las cuestiones dentro de ese proyecto que era en principio. Ellos modificaron cierta manera, pero mantuvieron lo que es el precio mínimo. Y ahí es donde nosotros discutimos mucho técnicamente, ¿verdad? Y estuvimos convencidos de que no es bueno fijar ningún precio mínimo. O sea, lo que sería bueno era establecer un costo operativo referencial de modo a que las partes puedan negociar. Porque no es lo mismo que vos tengas un camión de 27.000 kilos que yo tenga un camión de 10.000. No soy camionero ni tampoco, pero en este tiempo estuvimos analizando toda la problemática, ¿verdad? Falta de formalización, también acuerdos que no se cumplieron, porque yo participé en mayo de un acuerdo donde el sector agroexportador se comprometió a aumentar 5% el flete. Y no cumplieron con Y ese... ellos no cumplieron. Ese es uno de los motivos por el cual hoy le tenemos a todos los camioneros manifestándose, ¿verdad? Ajá. El problema con la situación es que esto... ¿Y cuál fue la excusa del sector agroexportador en ese sentido? Y ellos dicen, nosotros pagamos, ¿verdad? Y ahí es donde no me cerraba la ecuación. Y ahí es donde vimos que había o hay cierto tipo de intermediarias que es como que distorsionan el mercado. No todas, ¿verdad? No podemos generalizar, pero vemos que hay una situación particular. Cuando yo le preguntaba a los camioneros, y bueno, pero para mí es lógico, Carlos, porque si yo te contrato a vos, te quiero contratar a vos y te digo, ¿cuánto es? Y vos me decís tanto, yo te digo, no, es muy caro. Y no te contrato. No pasa nada, claro. ¿Verdad? Y lo mismo, el que ofrece el servicio, si no está de acuerdo con lo que le va a pagar, y no le hace servicio, ¿verdad? Así es como está la oferta y la demanda, ¿verdad? Entonces, a mí no me cerraba como que decían, no, nos pagan menos. ¿Y para qué aceptar entonces si es que te pagan menos, verdad? Y ahí ellos nos explicaban que ellos hacen la carga, no tienen ningún contrato, es todo verbal, se van a hacer la descarga y ahí le dicen, no, te vamos a descontar tanto porque no cumpliste tal cosa, y una serie y le pagan lo que quieren pagarle al final. Entonces, evidentemente es un problema complicado, ¿verdad? No, tampoco porque un sector tenga el dinero y tenga la carga, tiene que aprovecharse de los que transportan, ¿verdad? Y no cumplir el contrato, aunque sea verbal, establecido. Por supuesto, y ahí es donde nosotros decimos, bueno, vamos a establecer reglas claras, transparentes y sobre todo trazables, Claro. ¿verdad? Entonces pensamos que hay 3 soluciones en este decreto. Uno que es la creación del Comité Técnico de Transporte Terrestre de Carga, y ese va a analizar porque van a intervenir todas las partes. Hoy se reunieron ya, yo no pude participar por cuestiones también
hay que recaudar también, ¿verdad? Claro. Entonces no pude participar de la reunión donde sí yo designé representantes y también fue el viceministro de Economía, y me dijeron que fue muy buena la reunión, ¿verdad? Inclusive me dijeron de que hubo buena apertura, porque al principio decían que no se iban a ir, y nosotros le decíamos, esto ya no es una negociación, esto ya es un instrumento jurídico que se establece el Ejecutivo y que se basa en una ley, que es la ley 1590, que es la ley que regula el transporte a nivel nacional. Bueno, lo que sí que fue muy buena la reunión y ahí se pactó de que iba a haber una tregua hasta el martes, ¿verdad? En el cual no iban a parar los camiones. A nadie no se le iba a parar, ¿verdad? Y bueno, esperemos también que cumplan los transportistas, los camioneros esto, porque no se puede tampoco tratar de solucionar algo con presión y violando los derechos de terceros, ¿verdad? Creo que eso estamos todos convencidos. Y nosotros le explicamos. Ahora, ¿y los camioneros qué dicen cuando violan los derechos de terceros? Ellos dicen que no lo hacen, ¿verdad? Porque dicen que yo no me puedo hacer cargo de lo que hace una persona allá en alguna zona. Yo toda la hora recibo mensajes, ¿verdad? Donde muestran, ¿verdad? Y bueno, hay que hacerse responsable porque no es algo ligero esto. Esto le está perjudicando a la economía, le está perjudicando al país y creo que esto se tiene que solucionar cuanto antes. Y todas las partes tienen que colaborar, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes son los intermediarios? Porque si esto, a ver, ¿quiénes son los intermediarios? Porque si esto es yo camionero, vos empresario, acordamos entre los dos. Claro, Si es posible con documento, mejor. sí. Y ojalá la palabra del paraguayo sirva todavía. Es decir, nos comprometimos a algo que se cumpla lo que verbalmente acordamos, ¿verdad? Sí. Pero si no, que existan documentos y que haya una instancia que regule eso. Bueno, esa es una solución que buscamos y que encontramos. La carta aporte, que el Código Civil, artículo 448, establece como un título ejecutivo. O sea, Sí. yo puedo ejecutar eso y ahí va a figurar el precio por el Claro, cual pactaron. Exacto. Si no cumplen, bueno, después le demanda, ¿verdad? Entonces, eso buscamos una solución, está en el decreto. Y también está una solución que para nosotros es muy importante, ya que te refería a los intermediarios. Establecemos la obligatoriedad del registro de los intermediarios, porque antes no había. Antes... ¿Y qué es lo que hace el intermediario? Es decir, y viene le una une tercera entre persona, uno y otro, ¿verdad? nos une a nosotros y él se queda con una comisión Claro, ¿verdad? por conseguirme la carga. Por supuesto, ¿verdad? Y ahí es donde más o menos se distorsiona, Sí. pero vuelvo a decir, no quiero generalizar porque hay intermediarias que sí cumplen, que tienen trabajadores, que tienen una oficina, que realmente se hacen cargo de los costos, porque imagínate, y para que vos cierres un poco y que la gente también cierre la ecuación. Yo no tengo factura, ¿verdad? Yo soy camionero, Sí. vos sos el intermediario, vos pagás el impuesto y vos pagás el seguro Sí. y pagás otros gastos relacionados al tema. Y yo recibo libre y lógicamente no voy a recibir lo que tengo que recibir porque yo no te emito factura, ¿verdad? Y nos contaban los camioneros de que cuando, por ejemplo, se van a cargar combustible, dice, tienes que ir a cargar de tal estación de lugar. servicio y la factura tenés que poner a mi nombre. Ah, Entonces, ¿qué pasa? Cobran mínimamente lo que se pactó, no cobran Claro. el flete total, ¿verdad? exacto. Entonces, evidentemente, Carlos, el negocio está distorsionado. Entonces, bueno, buscamos 3 soluciones, como dije. La creación del comité, donde va a establecer el costo operativo referencial. Y ahí se ve unas variables para poder analizar ese costo. Eso por un lado. Después está la carta aporte, ¿verdad? Donde va a figurar quién te contrató, de dónde vas, a dónde vas, qué material o qué producto estás transportando y los kilómetros que vas a estar llevando, ¿verdad? Y el precio del flete. Claro. Y en tercer lugar, establecer básicamente el registro de los intermediarios y exigirle a los intermediarios ciertos requisitos para poder registrarse y para poder trabajar en ese ámbito, ¿verdad? Entonces, esa es la solución que nosotros encontramos como intermedia, ¿verdad?, entre este problema. Y básicamente también establecemos en el decreto que los organismos, en este caso tributación, le va a auditar también a todas estas agroexportadoras e intermediarias, de Claro, tal manera claro. poder ver un poco, bueno, qué es lo que está pasando acá, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente lo que dice el decreto. Y bueno, esperemos yo creo que no están bien asesorados los transportistas, los camioneros, por eso que nos están levantando la huela, porque soluciona el problema de fondo. Entonces, esperemos que entren en razón y también... ¿Se puede dar el caso de que las intermediarias sean de las propias empresas? sí, ellos denunciaron también eso, de las propias
De las propias de agroexportadoras. las multinacionales, De las por ejemplo, multinacionales, dicen. Sí, etcétera, sí, etcétera, sí, sí. etcétera. Ellos denuncian eso. No sabemos. Ah, y algo que también me olvidé que es muy importante es establecer un censo. Entonces podemos saber cuántos camioneros hay, Claro. quién tiene flota, quién no tiene, quién es solamente chofer, ¿verdad? Entonces es importante ir formalizándole a todo este sector, porque es un sector muy importante en la economía, Totalmente. ¿verdad? Y es como que se le hacía de menos porque también había mucha oferta, ¿verdad? Entonces como hay mucha oferta, ¿verdad? Entonces evidentemente, bueno, no, si vos no vas a hacer, voy a hacer fulano. Entonces, es un inconveniente, ¿verdad? Yo trato de ser siempre objetivo y mirar desde arriba la situación y no estar del lado de ninguna de las partes, porque siempre hay una cuestión de que te dicen, no, pero vos estás de tal lado, ¿verdad? Nosotros tratamos en el diálogo de no tampoco satanizarle a ellos, pero sí siempre le exigimos que cumplan con la libertad, el libre tránsito, que es algo que toda la hora estoy recibiendo reclamos, ¿verdad? Claro, Que ahora, entonces no solamente la formalización del sector camionero, vas a necesitar también el de los intermediarios, intermediarios, claro, para poder cerrar un poco para esa, cerrar todo el círculo. para cerrar todo ese círculo, porque realmente es bastante particular, ¿verdad? Ellos se comprometieron a formalizarse, porque es lo primero que hablamos ese lunes cuando fuimos al Congreso. Entonces, Carlos, yo creo que esto tiene todavía... el martes vamos a tener la reunión, yo creo que ya voy a participar de esa reunión y creo que vamos a poder ya, si Dios quiere, ya que esto ya se pacifique, ¿verdad? Que es lo que el gobierno también quiere y estamos haciendo un gran esfuerzo de ese lado. Pero hay intenciones de pacificar de todos los sectores involucrados, digo. Y hoy, por ejemplo, fue muy importante porque en principio nos dijeron que no se iban a ir algunos a la reunión del comité. Al final se fueron. Los únicos que no participaron fueron los intermediarios. ¿En serio? Sí. ¿Y qué explicación dieron? Y bueno, que era muy sobre la hora. Vamos a ver si el martes están, ¿verdad? Nuestra intención es que estén y que podamos discutir entre todos el tema del costo operativo y poder transparentar todo este proceso porque imagínate que hoy se habla de desabastecimiento, ¿verdad? Sí. Y es algo, y sobre todo también de que no hay una reacción policial o que la justicia no actúa, ¿verdad? Y el gobierno siempre lo que buscó es la mediación, el diálogo, ¿verdad? Y lógicamente nosotros le explicamos, el propio ministro Federico González le manifestó a ellos que si es que iba a tener que actuar las fuerzas del orden, si es que no cumplen. Aparte están denunciados, ¿verdad? Hay una denuncia de Capro, de Capeco, contra los líderes por esta situación, ¿verdad? Entonces hay todavía mucha tela que cortar en esto. Pero vuelvo a decir, desde el gobierno tenemos toda la intención de que esto se pueda solucionar y sobre todo que se pueda clarificar. Mucha gente... Pero es correcto que se avise que se va a intervenir cuando se viola la ley. Y si se está violando la ley, claro, la ley, la Constitución establece también el tema de que cuando uno, o sea, observa que hay un ilícito y tiene que actuar la policía, tiene que actuar. no hace falta no hay necesidad de avisar. Claro, claro. Y yo creo que ahí también nosotros estuvimos reunidos con el ministro Yucio y él también trató en principio de mediar esto, de explicarles también. Nosotros también le dijimos a los camioneros por qué no se formaliza en el sentido de crear una empresa, una cooperativa, o sea, que ellos también se aglutinen de tal forma que no solamente sea una federación, sino que puedan prestar servicios sin necesidad de esos intermediarios, ¿verdad? Y ellos dijeron que sí, ¿verdad? Pero ¿sabes cómo es, Carlos? Están muy acostumbrados a lo antiguo, como siempre fue. Así nomás. Y los tiempos cambiaron, ¿verdad? Hoy yo ya te controlo el camión con el GPS, con el ¿verdad? GPS, claro. Entonces, es como que siempre se acostumbraron así y ellos hoy, ahora, cuando ya nos sentamos en la mesa y se dieron cuenta de que había sido el problema era la formalización, ¿verdad? Que es la base de esta situación. Y creo que ellos están como que dándose cuenta, ¿verdad? Pero están muy enquistados de que tiene que ser una ley. Ellos creen que la ley es la solución y nosotros les explicamos que tampoco es la solución. ¿Cuántas leyes hay que no se cumplen? No, pero si el Ejecutivo tiene una visión de la situación, por más ley que se haga, puede vetar. Ahora,
el Congreso puede ratificarse en su sanción, ¿verdad? Sí. Y puede rechazar el veto del Ejecutivo. Eso también puede suceder. Lo veo un poco más difícil que se dé esa situación. Ahora, pero el gobierno tiene claro lo que quiere. Sí, de hecho por eso se hizo este decreto, ¿verdad? Y esto lo hicimos sin tener el visto bueno de las partes, ¿verdad? O sea, hicimos un trabajo bien técnico de tal manera que esto, inclusive que no sea atacado inconstitucional. Porque los camioneros te dicen eso, a nosotros no nos sirve el decreto porque en el 2012 ya se quitó un decreto, o no sé qué año se sacó un Sí. decreto y que se atacó inconstitucional. Sí, sí. Claro, pero cuando eso sí se fijaba el Por el precio. tema de la fijación de precios, sí. ¿Verdad? Nosotros hoy no cometemos esa equivocación y creo que este decreto soluciona en gran parte, pero también todo va a depender de que las partes puedan Ahora, asincerarse y dialogar de forma franca y sobre todo que cumplan cada uno. vos que estás ahí entre los dos grupos, esto se politizó ya. Y yo creo que de alguna medida sí. De alguna medida sí. Porque Por cuando más, se politiza, ahí entonces ya la solución va a ser más difícil. ¿Sabes cómo yo, y yo no tengo miedo, ¿verdad? Siempre lo digo, siempre soy de frente voy, ¿verdad? Yo creo que los líderes no, pero el grupo que están, es como que le están siendo buscados, sí. Asesor, ¿sería un grupo asesor? No sé si asesor, serían los miembros que están ahí presionándole, porque uno habla con los líderes y los líderes es como que entienden la situación, como que se dan cuenta de que esto soluciona, pero por otro lado dicen no, y ya se enojan, y ya te quieren gritar, y así no se puede dialogar, ¿verdad? O sea, nosotros buscamos solución y de hecho lo hicimos. En mayo nosotros redujimos la retención del IVA del 70% al 50%. Y eso era una medida también para ayudar a los camioneros para que para que se le pague un poco más de lo que, porque con la retención lógicamente quedaba menos, ¿verdad? Y bueno, al final ellos no vieron esa ayuda, o sea, al final el sector agroexportador se quedó con ese beneficio de la disminución de la retención que se tenía que hacer nomás luego, pero que ya nosotros por la medida esta se había dado. Pero sí, creo que en alguna medida se está politizando porque nosotros vemos o escuchamos los audios de hace 2 semanas y es como que se está cumpliendo exactamente, Es decir, que hay un plan. como que el plan se está cumpliendo, ¿verdad? Tal fecha vamos a hacer tal cosa, tal fecha vamos a hacer tal cosa, ¿verdad? Y es como que, Se ajusta todo. viste, como que decir que no creo en los fantasmas, pero que las hay en las brujas, pero que las hay, algo así, ¿verdad? Pero vuelvo a decir, de parte de los líderes, yo por lo menos no Entonces, veo sí, eso. pero te pregunto algo, Oscar. Si ustedes se dan cuenta de eso, debido a las grabaciones que tienen, de que al parecer se cumple un plan, ¿tiene sentido todo lo que están haciendo? Y no tiene sentido porque no van a lograr nada. O sea, al final van a terminar juzgados por la justicia, porque yo creo que no se negocia el libre tránsito, no se negocia la libertad de las personas y no se negocia bajo ninguna circunstancia los derechos. O sea, donde termina mi derecho empieza el tuyo, ¿verdad? Entonces, creo que eso no es el camino para el Paraguay que queremos. Ahora, pero el gobierno va a ser firme en hacer respetar los derechos de todos, del que se manifiesta como del que tiene que transitar libremente. Y por lo menos que yo estoy ahí dialogando tanto con el ministro del Interior como con el comandante de la Policía Nacional, yo veo que hay decisión. Ahora, ¿verdad? ¿cuándo cuándo uno va a observar de que esa decisión Pero ¿sabes qué se es lo que pasa, cumple? Carlos? O sea, como yo observo, parece que la gente quiere ver cómo se van y no sé, hay represión y eso va a solucionar el problema. En realidad nosotros queremos el No. diálogo siempre, ¿verdad? No digo vos, pero la gente cuando te dice, nosotros queremos ver que la policía se vaya y actúe. Pero siempre lo que se busca es el diálogo. Ahora, si con el diálogo no se puede solucionar, ahí sí, ¿verdad? Pero son también muy astutos, ¿verdad? Porque va la policía, se libera, después salen otra vez y hay otra, o sea, y encima ya no son en los piquetes, ya es en cualquier parte. En cualquier parte, sí. Entonces eso es es cierto. un poco más complicado también poder abarcar todo esto, ¿verdad? Y es una buena oportunidad para que la policía también demuestre, o las fuerzas de seguridad demuestren
que tienen inteligencia para Por justamente supuesto. atender todas estas Pero circunstancias hay que suceden. hay una variable que según los camioneros, vuelvo a decir, me dicen, no, en realidad le dicen nomás a su patrón que le retuvo. Pero ¿cómo eso es? No, porque ellos están a favor nuestro. Pero tampoco quiere quedar mal con su patrón y él se queda ahí. Ajá. Entonces, no sabemos ya quién También puede ser miente, cierto. no sabemos quién miente o cómo es la situación. Nos guiamos un poco por los videos que te envían o por los audios. A veces no sabes si es cierto o no, ¿verdad? O sea, es realmente bastante complicado, pero vuelvo a decir, el diálogo es el camino para salir adelante y sobre todo la franqueza y sobre todo la posibilidad de que esto se vaya a solucionar. Porque en un problema todos tienen que ceder, todos tienen que ganar algo Totalmente. de tal manera poder solucionar. Y el gobierno siempre apostó a eso, al diálogo. Y bueno, ya está en manos de ellos, ya hay las herramientas jurídicas y administrativas y esperemos que esto se resuelva lo antes posible. Y así, hoy la primera reunión. Hoy la primera reunión, el Y martes va a ser la segunda. La segunda. Pero te da esperanzas, la primera reunión te da esperanza de que en la segunda se pueda avanzar más. Sí, porque participaron, ¿verdad? ¿Qué va a pasar mientras tanto con las rutas del país? Y ellos garantizan la libre circulación y la policía va a tener que actuar en caso de que haya violaciones, ¿verdad? Es muy importante eso, ¿verdad? Y sobre todo también hay que tener en cuenta de que este tipo de situaciones no le favorece absolutamente a nadie. Sí. O sea, Ahora, nosotros somos los que perdemos, todos perdemos con pero esto. también esto nos demuestra que hay situaciones que hay que abordar y solucionar desde el principio. Dejar que las cosas se alarguen es simplemente ir pateando para adelante el problema. Sí, yo creo que ahora es como que se dimensiona todo el problema y la cuestión, porque yo te cuento algo, Carlos, en esa reunión en mayo, ellos salieron del palacio y se fueron y negociaron ellos los precios. No participamos nosotros en la negociación de los precios. No participamos. Ponerle que fue al mediodía, después a la tarde a las 5 nos volvimos a reunir en el palacio, en mayo estoy hablando, ¿verdad? Y ellos dijeron, ya solucionamos el tema de los precios. Suba al 5%, Del 5%, sí, ellos se recuerdo pusieron de acuerdo, ¿verdad? Nosotros no intervenimos ahí, el gobierno no intervino, ni siquiera sugirió. Lo que sí le dijimos, hablen entre ustedes y lleguen a un acuerdo. Tal como lo decía Héctor Cristaldo, 5 años funcionó, pero hoy ya es insostenible y tenemos que buscar una alternativa. Me parece muy importante el decreto y me parece muy importante también que hoy se hayan sentado las partes para poder dialogar. Hubo buena predisposición. Y creo que si leen bien el decreto, analizan bien, yo creo que es muy favorable para todas las partes y creo que va a poder solucionar el problema a fondo. Ojalá sea así. Y ya en estos últimos 3 minutos, ¿cómo está el año en cuanto a recaudación? ¿Cómo terminó julio? Julio terminó con un 19% prácticamente arriba comparado a 2020 y con del 2019 un 14% aproximadamente. ¿Por encima? Por encima. ¿Verdad? Bueno, ¿Eso también, por qué? ¿Porque se encarecieron todos los precios, la gente paga más? ¿Cómo es? No. Es cierto que hubo un poco de inflación, pero siempre dentro de los parámetros aceptables que el Banco Central establece. Vemos, por ejemplo, si comparamos todo de enero a julio de 2019 y 2020, estamos por arriba de la recaudación. Números históricos de recaudación, pero eso también tiene una explicación. Uno que es la reforma pero tributaria. es comparable 2020 con... No, por eso yo no es comparo. muy difícil comparar Yo por eso 2020. no comparo con comparo con el 2019 y con el 19. 2018. Ujú. ¿Verdad? Inclusive con el 2018 estamos mejor. Y la formalización también es muy importante. La última vez que vine al programa te decía que había un nivel de formalización. Hoy tenemos casi 1.400.000 contribuyentes registrados. Sabemos quiénes son, qué número de ¿Y con los de teléfono frontera tienen. qué pasó? ¿Se formalizaron? Se están formalizando. Este tema de que se le está ayudando con el subsidio El en la Cutudó frontera. ayudó mucho a la formalización también. ¿Por qué? Porque los negocios en el cual uno se iba a poder comprar también tuvieron que formalizarse para poder recibir ¿Qué porcentaje más de gente se formalizó en todo este tiempo? Y te doy números. En el 2019 solamente se registraron 60.000 contribuyentes. En el 2020 se registraron 90.000 contribuyentes. O sea, estoy hablando de Sí. lo que de mutuos propios se registraron. En de enero a julio estamos ya en casi 70.000 contribuyentes. O sea, vamos a superar ya lo de 2019
y creo que vamos a superar también los de 2020 ¿cómo que se dice? En inscripciones. Ujú. Ahora bien, hay que tener en cuenta que también el PTU nos ayudó a inscribir a mucha gente, Sí. ¿verdad? Y esos están yendo. De esos más o menos, de los 400.000, casi 40.000 más o menos ya están inscribiéndose, ¿verdad? Y eso es muy importante, o sea, no inscribiéndose, sino actualizando sus RUCs, porque estaban en inactivo. Y eso es muy importante, ¿verdad? Vemos un nivel de consumo estamos en el 10% más o menos del consumo, hacemos la variación interanual. Y también vemos principalmente renta, impresionante, 2020 hubo renta, ¿verdad? Porque muchos decían 2020 no Sí, va sí, sí. a haber, sin embargo, muchos sectores ganaron mucho dinero. Qué bueno. Bien, Oscar, gracias por venir. No, por Muchas favor. gracias. Hoy quisimos abordar desde todas las aristas este tema de los camioneros, el impacto que tiene social y económicamente en el país. Y bueno, esperemos que se logren las soluciones, que el sector privado también se ponga las pilas, que la gente se formalice como deba ser y que aquellos que quieren pescar en río revuelto no puedan ni siquiera sacar un pacú o un mandií. Ojalá. No, yo creo que fue muy importante que el Senado haya enviado nuevamente a comisión para que se analice más detalladamente ese proyecto y el Ejecutivo hizo lo que tenía que hacer. Entonces yo creo que vamos a solucionar esto. No sé cuándo, pero que estamos en ese diálogo es abierto, yo creo que vamos a poder subsanar esto y que se pacifique el Paraguay. Perfecto, muy bien. Gracias, Gracias, Oscar Carlos. Rubén, Gracias también a toda la viceministro de teleaudiencia. Tributación. Bien, así llegamos al final de otra edición de El Péndulo. Hoy, lastimosamente, Olimpia perdió 4-1. No es que estamos de tan buen humor como quisiéramos. El arbitraje creo que le perjudicó a los equipos paraguayos, ¿no? Sí, yo creo que le favorece mucho, demasiado ya a los brasileños. Pero eso van a hablar los expertos en deporte. Totalmente. Gracias, Oscar. Gracias a ustedes. Hasta el próximo miércoles.